Bienvenidos a Factor Energético. Hoy iniciamos una serie de 20 mesas de análisis para poner bajo la lupa el nuevo marco jurídico del sector energético. Hoy, la mesa de hoy es implicaciones de la reforma en los permisos existentes y el acceso a las redes. Está con nosotros la maestra Maciel Salazar. Maciel es Senior Manager de Ernst Young México. Cuenta con más de 15 años de experiencia en regulación y compliance en los sectores de energía, infraestructura y competencia económica, ofreciendo soluciones legales y regulatorias relacionadas con el diseño, construcción y puesta de marcha de proyectos de energía renovable, proyectos de suministro calificado y comercialización de electricidad y productos relacionados y proyectos en materia de gas natural. ¿Cómo estás, Maciel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Todo muy bien, gracias. Excelente. También está con nosotros el maestro Ángel Martínez, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector energético. Se ha desempeñado en empresas como Croinfra, Sempra Infraestructura, CECELEC y Grupo Dragón, en despachos jurídicos como O'Gorman y Hegerman y el bufete Odriozola, así como en Petróleos Mexicanos. Estimado Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Excelente. Y también nos acompaña el doctor Pedro Francisco Guerra Morales. El doctor Pedro Francisco, durante el periodo 2013-2019, fue el titular de la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la Secretaría de Energía, dirigiendo la apertura del sector eléctrico a la competencia. Con posterioridad, abogado general de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es abogado egresado de la licenciatura y maestría de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde realizó sus estudios de doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente es asesor jurídico del Comité de Sustentabilidad del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Un privilegio estar con ustedes aquí en esta sesión. Gracias. Excelente. Les recuerdo que estamos en la mesa de análisis e implicaciones de la reforma en los permisos existentes y el acceso a las redes. Pues bien, pues si gustan, arrancamos con una primera participación de Maciel, digamos, para entrar en materia, y después pues avanzamos con algunas preguntas, si les parece. De acuerdo, muchísimas gracias, Pedro. Bien, Maciel, pues voy a poner La este, presentación. tu presentación. Bueno, buenas noches a todos. De forma introductoria a esta participación, pues me gustaría iniciar contestando la pregunta de dónde nos encontramos actualmente en todo este proceso de reformas en materia energética. Si gustas, pasamos a la tercera slide. Sí, Y más específicamente hablando del sector eléctrico. Como sabemos, derivado de la mayoría obtenida en el Congreso de la Unión, se aprobaron diversas reformas constitucionales que sentaron la antesala del proyecto de leyes secundarias en materia energética, entre las que encontramos la nueva ley de la CFE y la ley del sector eléctrico. Se estima actualmente que antes de finalizar marzo, estas leyes secundarias ya hayan sido aprobadas por la Cámara Revisora, que actualmente es la Cámara de Diputados, y sean publicadas y inicien vigor al día siguiente de su publicación. Sin embargo, otra pregunta importante es cómo podemos leer toda esta reforma energética. La siguiente, por favor. sí. Muchas gracias. Perfecto, sí, gracias. En este sentido, a mí lo que me gustaría aquí resaltar justo es cómo se han ido hilando o cómo se van uniendo cada uno de estos eslabones de reformas, ¿no? Tenemos que, como comenté, inicialmente hubo una reforma constitucional en materia energética que fue publicada el día 31 de octubre del 2014, en el cual, desde el punto de vista de los regulados y en general de la práctica legal, se vio como una reforma riesgosa, en cierto punto, ya que metió mucho texto ambiguo que dejaba ver que potencialmente podría ser muy restrictiva la participación privada, incluye la regla constitucional que permite de alguna forma esta discriminación en contra de los privados al señalar la prevalencia de CFE con este 54% de generación. Asimismo, establecía las bases en esta reforma paralela en temas de los órganos coordinados en materia energética y lo que ya es casi la extinta COFESE, estas autoridades que convergen de cierta forma en la regulación
regulación sectorial en materia energética, donde esta nueva arquitectura institucional se considera que puede tener ciertas cuestiones o ciertos cuestionamientos respecto a su independencia, profesionalización y presupuesto. Ahora bien, esto que considerábamos inicialmente bastante riesgoso, bastante ambiguo, viene, digamos, de alguna forma a aterrizarse en estos proyectos de legislación secundaria que actualmente se encuentran dentro del proceso legislativo, en su aprobación, en este caso ya por la Cámara Revisora, que se está dando prácticamente en estos días, ¿no? Estas reformas legales, ya viéndolo en blanco y negro, al menos respecto del sector eléctrico, pues se puede considerar que en un gran porcentaje conservan este core de instituciones y reglas previas técnicas. Sin embargo, existe bastante ambigüedad en ciertos esquemas, ¿no? Por ejemplo, lo que más al rato van a mencionar el doctor Pedro en relación con la dominancia de CFE y también el tema del despacho, ¿no? También, pues paralelamente se abren estos esquemas viejos privados de mercado y autoabastecimiento que se vienen trayendo de la normatividad previa, ¿no? Y se producen, digo, nuevos esquemas a los privados también para su participación en este 46% que se le está dejando dentro, digamos, de las reglas del juego del campo, ¿no? Asimismo, se mantiene la incertidumbre, como mencionábamos, respecto de la independencia, profesionalización y recursos, tanto de la Comisión Nacional de Energía como de la Agencia Nacional para la Competencia y Bienestar Económico, que vienen a sustituir, a su vez, la Comisión Reguladora de Energía, la CNH, pero también la COFECE. Ahora bien, ya tenemos, digamos, estas proyectos que son prácticamente los que se espera que sean aprobados, en este caso por el Congreso de la Unión, y que sean publicados. Sin embargo, todavía dejan bastantes puntos abiertos para esta normatividad, digamos, administrativa, que va a tener que venir a aterrizar todavía más estas figuras, ¿no? Y esta implementación administrativa todavía se encuentra un poco incierta, ¿no? Y se dice que puede inclinarse un poco más a ciertas direcciones restrictivas o un poco más de apertura, ¿no? Sin embargo, lo que se ve es una gran ambigüedad para las autoridades, en el caso específico de la CENER y de la CRE, para poder tomar uno u otro partido ya una vez aterrizando, digamos, las reglas del juego particulares a cada una de las figuras, ¿no? Asimismo, también vimos, por ejemplo, en la puesta esta inicial en el plan de expansión del Sistema Eléctrico Nacional del 2024 al 2030, que existe una apuesta muy grande por parte del gobierno actual para los proyectos de CFE, ¿no? Sin embargo, nuevamente aquí existen ciertos cuestionamientos respecto a qué tanto van a ser viables y realmente se van a poder materializar. Entonces, si gusta la siguiente, por favor. Sí. Y digo, ya nada más aquí para cerrar un poco de lo que veníamos comentando en relación a que las facultades de la CRE como de la CNH se van a esta nueva Comisión Nacional de Energía, y el cual va a ser un órgano técnico sectorizado de la CENER con independencia técnica, operativa, de gestión y decisión. Sin embargo, su diseño institucional todavía sigue dando, digamos, muchos cuestionamientos respecto a realmente si va a tener la autonomía que se necesita para poder decidir sobre el sector. Desgraciadamente, el texto que hoy estamos viendo, mucho va a estar en manos de la CENER, ¿no? Sin embargo, ya con esta, digamos, introducción general de donde estamos, me gustaría ya dar la voz a mis compañeros. Excelente. Pues bien, ahora sí que les comento, estamos en la mesa de análisis e implicaciones de la reforma en los permisos existentes y el acceso a las redes. Pues bien, estimado doctor Guerra, si usted nos gustaría dar su versión, por favor. Gracias, muchas gracias. Y después de la magnífica presentación de Maciel, que ella fue muy elegante cuando dijo que había mucha ambigüedad en las nuevas leyes secundarias que están ahorita como iniciativa en Cámara Revisora. Yo diría que más que, por supuesto, ambiguas, pero permiten la discrecionalidad de las autoridades que están renovándose o transformándose, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un par de comentarios sobre la minuta de la Cámara de Senadores que fue enviada a la Cámara de Diputados y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 3 de marzo pasado, o sea, hace un par de días, concretamente en la ley del sector eléctrico. Yo creo que hay algunas oportunidades para las empresas de mantener sus actividades de generación, especialmente de generación eléctrica,
porque lo que sí respeta esta nueva iniciativa de la ley del sector eléctrico, que seguramente será aprobada, es todavía el pago con base en precios en los contratos de cobertura eléctrica. Como bien mencionó Berenice, desaparece la separación legal de la empresa pública. Entonces ya nos enfrentamos a una empresa monopólica en la que no podrá ser transparente las transferencias de costos. Ahorita al final voy a comentar un poco de esto. Y el otro tema es cómo participa la iniciativa privada ahora en proyectos de generación. Bueno, la planeación ya no es indicativa, como está en la ley de energía eléctrica vigente, ahora es vinculante y hay un capítulo de participación de las empresas de iniciativa privada en la generación, básicamente con dos esquemas muy ambiguos, como se ha mencionado, o muy discrecionales, como quisiera yo precisarlos. Uno es el esquema de desarrollo mixto en generación, que es un esquema de largo plazo, en el cual CFE no aporta capital para el desarrollo del proyecto y la totalidad de la producción es exclusiva para CFE. Alrededor de los artículos 38, 39 viene esta disposición. Y el artículo 40 prevé un esquema de inversión mixta en proyectos de generación, donde, muy divertida disposición, CFE tendrá una participación directa o indirecta en el proyecto de al menos el 54% y CFE tendrá preferencia en la adquisición de energía y en las centrales que estén bajo esta modalidad de inversión mixta pueden comercializar estos productos cuando no sean utilizados por CFE. Cualquier semejanza con algunos esquemas de las leyes de servicio público de energía eléctrica no es mera coincidencia. Hay una intención de volver a esquemas de cogeneración, de autoabasto, de producción independiente de energía, como un poco como tener propiamente el monopolio en generación. Yo creo que ahora el tema de prevalencia del Estado es un tema en el que se existe un agente económico con poder de mercado. Y este agente económico con poder de mercado, que se va a llamar CFE, empresa pública del Estado, tendría que tener una regulación como agente monopólico. Es desgraciadamente la Comisión Nacional de Energía la que se encargará de establecer la vigilancia de los costos que se asignarán y los precios de transacción que se realizarán entre las empresas ahora públicas del Estado y filiales que se dedicarán a las actividades del sector eléctrico. Entonces, dentro de esta ambigüedad, la ley de la Comisión Nacional de Energía, como bien lo señaló Berenice, establece que es un órgano técnico sectorizado, pero los abogados estamos acostumbrados a hablar de órganos desconcentrados, organismos públicos descentralizados, y por lo que se escuchó un poco, la intención que tenían los legisladores era un organismo público descentralizado, sectorizado de energía, que realizará actividades regulatorias y de autoridad. Entonces ahí tendremos esta discrecionalidad en las acciones de la comisión y la importancia que creo yo radica es en la revisión que tendrá que hacer de los precios y costos con los que están operando las diversas unidades y filiales de la empresa pública del Estado. El otro tema es despacho. Entonces, el despacho económico, las empresas de generación deberían estar cómodas con la idea de que finalmente hay un proceso mediante el cual el despacho económico se realizará con base en criterios de seguridad del despacho, que hay un concepto en la ley, confiabilidad, que no modifica mucho, habla de satisfacer necesidades de los consumidores y del pueblo de México, y eficiencia económica. Entonces, aquí la ventaja comparativa de las empresas de generación es integrarse al sistema eléctrico nacional
con base en las reglas del mercado que permanecerán vigentes hasta que sean emitidas unas nuevas, y el despacho se realizará con criterios de eficiencia económica. Desgraciadamente, dentro de este 46%, o sea, y además es un 46% que es un promedio anual de toda la generación que ingresa al sistema eléctrico nacional. Entonces, sí hay algunas reglas que se precisan en la iniciativa que seguramente será aprobada, y hay oportunidades. Entonces, yo lo que le digo a mis alumnos de Derecho Energético y de la maestría es que mi clase en los últimos 2 años ha sido especulativa. Vamos a suponer que la Constitución va a decir esto. Cuando estaba en la reforma del 5 de febrero del año pasado, salió la reforma. Ahora estamos suponiendo lo que las leyes van a decir. Afortunadamente ya tenemos la iniciativa en la Cámara Revisora y ya sabemos más o menos por dónde vienen las reglas del juego. Muchas gracias, gracias. Muy bien, doctor. Pues sí, hay muchos temas que no están muy claros. Bueno, incluso, pues yo creo que pasó un sexenio muy pesado, un enfrentamiento entre gobierno y sector privado, que bueno, que dejó una parálisis en el sector realmente. Pues bien, les recuerdo que estamos, en la mesa de análisis e implicaciones de la reforma en los permisos existentes y el acceso a las redes. Estimado Ángel, por favor, si me ayudas con tu primera participación sobre el tema. Claro, Pedro, muchas gracias. Bueno, pues dando continuidad a lo que han comentado tanto la maestra Maciel como el doctor Pedro Guerra, pues tenemos varios cambios que valen la pena ser mencionados en esta sesión y que seguramente estaremos viendo durante estas 20 mesas que tenemos, de las cuales varias son sobre el sector energético, ¿no? Si bien nuestra ley pareciera ser que, digamos, queda fundamentalmente una gran parte del texto a lo que inicialmente teníamos de la ley de la industria eléctrica, veremos que en el fondo hay cambios sustanciales como ya se comentaron en este inicio de la mesa, ¿no? Algunos otros temas que estaremos viendo justo en las distintas mesas y que seguramente van a ser de interés para todos, pues tenemos el tema de la generación distribuida, está teniendo pequeños cambios. Como ya se comentó, pues el tema de la generación para el mercado eléctrico mayorista, vamos a tener también unos ligeras modificaciones. Se está reincorporando el concepto de la cogeneración, ¿no? Un concepto que también lo teníamos previsto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con determinadas modificaciones. Esta sí tuvo un cambio relevante entre aquella iniciativa que se envió a la Cámara de Senadores y posteriormente el dictamen que está saliendo de la Cámara de Senadores y enviada a la Cámara de Diputados, ¿no? Tenemos algunos pequeños cambios, una introducción también, ¿no? Como una nueva actividad regulada que se unifica o se une a las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y suministro, ¿no? Entonces, es un nuevo enfoque que se está incluyendo dada esta innovación tecnológica que hemos tenido en la materia. Hay pequeñas modificaciones también en el tema del uso y ocupación superficial, ¿no? Que definitivamente van a ser de interés para todos los participantes. El tema de la electromovilidad, otro tema que se está incorporando, igual derivado del desarrollo tecnológico. Estamos ya previendo una incorporación de este concepto y de esta actividad en la materia energética y obviamente en esta ley que se está previendo, ¿no? Se incorporan conceptos como el servicio universal y la justicia energética, que si bien ya han sido ampliamente discutidas a nivel internacional, estamos literalmente metiéndolas a nuestro sistema jurídico. El tema del impacto social y el desarrollo sustentable igualmente tiene ligeras modificaciones que son relevantes considerarlas, ¿no? En las distintas mesas. El tema de las energías limpias, ya no solamente se habla de energías limpias y obligaciones de energías limpias, se habla también de obligaciones de transición energética y descarbonización en el sector, que finalmente es sumamente relevante. Y por supuesto, pues el tema de los permisos, que definitivamente estamos viendo un cambio de paradigma al respecto, ¿no? Anteriormente estábamos especialmente contemplando un único permiso de generación con permiso de suministro en las distintas modalidades.
más las autorizaciones de importación y exportación y los registros como tal, ¿no? Actualmente estamos viendo una pluralidad de permisos de acuerdo a estas distintas características. Ya se comentaron algunas en la sesión, ¿no? Como cogeneración, desarrollo mixto. Entonces, sí, definitivamente esto también está teniendo un cambio de paradigma a lo que estábamos acostumbrados. Con esto iniciaría, Pedro. Muchas gracias. Estamos empezando a acostumbrarnos, ¿no? Llevamos prácticamente un sexenio y de pronto pues cambiaron todas las reglas y bueno, pues todo volvió a cambiar, ¿no? Y ahorita otra vez está volviendo a cambiar, ¿no? Entonces, sin duda están señalando cosas muy interesantes, pero bueno, pues a mí, en lo particular, a lo mejor me surgieron unas preguntas. Digo, todavía falta terminar, como decía el doctor, falta que se apruebe, en la Cámara Revisora y faltan los reglamentos. Bueno, todavía falta una serie de información donde pues todavía faltaría saber exactamente cómo va a quedar esto, ¿no? Pero bueno, surgen algunas preguntas, por ejemplo, para Maciel, digamos, ¿qué pasará con el autoabasto y las PIEs a la luz del proyecto de ley del sector eléctrico, estimada Maciel, si nos pudieras comentar un poco al respecto? Claro que sí, Pedro, con mucho gusto. Pues es una pregunta bastante interesante y de hecho tocas uno de los temas que estuvo en suspenso durante mucho tiempo para los participantes en el sector en este lapso entre el que se dio la publicación del decreto de reforma constitucional en octubre del 2024 y la presentación del proyecto de iniciativa de esta ley del sector eléctrico, pues este mes de febrero pasado, ¿no? Y bueno, si bien la mayoría de nuestra audiencia es familiar con el tema del sector energético, nos sobra recordar que este esquema de autoabastecimiento y de productores independientes de energía o PIEs nace, pues digamos, en la década de los 90 bajo lo que es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿no? En específico, también es importante recordar que la figura del autoabastecimiento nace como una solución para generar y satisfacer la demanda de electricidad de privados y no caer en la figura de servicio público que se encontraba prohibida, bueno, hacer servicio público de energía eléctrica prohibido, ¿no? Entonces, así se tiene que esta empresa que genera energía y suministra energía, la electricidad a sus accionistas, los cuales generalmente tenían nada más o tienen una sola acción, ¿no? En este sentido, estas mismas empresas se favorecen de lo que es las tarifas sustantivamente más bajas de porteo estampilla en comparación con las de transmisión y distribución que aplican hoy en día a otros generadores, ¿no? Entonces, en este sentido, pues recordamos que debido a todo esto, durante el sexenio anterior, la figura del autoabastecimiento fue altamente criticada por el expresidente, ¿no? Y sus miembros fueron acusados incluso de cometer fraude a la ley, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, digamos, cuestionamientos, estas críticas a la figura del autoabastecimiento que nació en la década de los 90, pues trajo también como resultado que todo este proceso de reformas generara mucho estrés dentro de los regulados, ¿no? Ahora bien, el respecto de los PIEs, pues estos nacieron como una opción para darle energía eléctrica a CFE para el suministro eléctrico básico, principalmente, ¿no? Entonces, estas dos figuras, prácticamente una de las grandes preguntas era, ahora, esta nueva ley del sector eléctrico, ¿qué va a hacer con ellas? ¿Va a borrarlas y eliminarlas de la noche a la mañana a través de unos transitorios? ¿Va a respetar los derechos adquiridos y va a respetar el principio de irretroactividad de la ley? Entonces, nosotros lo que vimos o lo que estamos viendo dentro de estos artículos transitorios es que sí se prevé la continuidad de estos permisos, sobre todo justo como acabo de mencionar, en un ejemplo, digamos, siguiendo la línea de lo que hizo en el año 2014 la propia ley de la industria eléctrica, ¿no? Que también dentro de sus artículos transitorios señalaba que iba a haber un régimen transitorio aplicable a los permisos y a los contratos y demás instrumentos y actos jurídicos que habían sido celebrados con la vigencia de la ley abrogada. Esta es la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿no? Entonces, en este sentido vemos que siguiendo esa línea de régimen transitorio, este nuevo proyecto prevé la continuidad de los mismos,
¿no? Importante señalar que hay ciertos permisos, por ejemplo, en el caso del autoabastecimiento, que no tienen una vigencia determinada, ¿no? Que incluso uno va y analiza sus cláusulas y dice indeterminada. Entonces, en este caso, estos van a ser respetados en sus términos, van a tener que concluir su vigencia, pero dado que no tienen una vigencia específica, digamos, estos tipos de proyectos van a perder utilidad o van a perder, digamos, operatividad una vez que haya concluido su vigencia los contratos de interconexión, ¿no? Que tengan en este caso. Entonces, en este sentido, pues, digamos, la respuesta directa o básica a esta pregunta es: sí se prevé la continuidad de los mismos, sí se prevé que estos sean respetados en los términos señalados en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como toda la normatividad que estaba vigente en el momento de ser otorgados. Y también importante señalar, lo que sí se está indicando dentro de estos transitorios es que no se van a poder prorrogar, ¿no? Entonces, digamos, terminan su vida natural, ya sea directamente porque tiene una vigencia el permiso, porque tiene una vigencia el instrumento, o bien, digamos, de forma indirecta a través de los contratos de interconexión, ¿no? Ahora también importante nada más comentar que aquí, si bien se prevé la continuidad, hay una de las grandes preguntas, y a lo mejor aquí el doctor Guerra puede ahondar un poco más, respecto a qué va a pasar con esta normatividad y en el tema de tarifas, ¿no? Porque si bien estamos hablando de que se está señalando que se van a respetar sus términos, hay un artículo también transitorio que nos dice que va a haber una revisión de las tarifas de transmisión, ¿no? Entonces, en este sentido es posible, ok, perfecto, sigue operando tus activos que están bajo estos modelos, pero tus tarifas van a ser sustantivamente más altas y entonces también empiezas a hacerlos menos atractivos realmente ya en el mercado, digamos, porque las tarifas de transmisión y distribución, al ser de porteo, los costos son sustantivamente más bajos para aquellos que reciben suministro. Entonces, en este sentido, pues también, digamos, incentivar de alguna otra forma la migración o perder la viabilidad financiera de estos modelos, ¿no? Básicamente, eso es lo que nos muestra este proyecto de ley respecto de los PIEs y respecto del autoabastecimiento. Sí. Bien, doctor, pues ya le pasó la bolita, ¿de verdad? ¿Qué va a pasar con esa normatividad y qué va a pasar con esos precios? Bueno, Le agregaré un poco, ajá, y le agregaré un sí. poquito también este tema de la prevalencia, doctor. ¿Cómo deben enfrentar las empresas del sector eléctrico la prevalencia de CFE en la generación? Que es todo un tema también, doctor. Sí, no, y por supuesto que es un tema y como bien lo señala la maestra Berenice, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué régimen jurídico van a tener los nuevos permisionarios cuando terminen sus títulos por muerte natural o por revocación, que también se puede dar? Tendrán que entrar al esquema de la nueva ley del sector eléctrico y efectivamente está sujeto a una reglamentación. Es muy interesante la pregunta de las tarifas porque justamente la nueva iniciativa de ley del sector eléctrico prevé que será la Comisión Nacional de Energía la que determinará las tarifas orientadas a costos, vigilará los costos con opinión de la Secretaría. Esto no es un cambio sustantivo en relación con la ley de energía eléctrica. Entonces sí habría que estar atentos respecto a que la prevalencia de CFE, no solamente en el segmento de generación, sino también en el segmento de comercialización, esté orientado a costos. Y lo que señala la nueva iniciativa es que no podrán deducirse de las tarifas que pretendan o de los ingresos que pretendan las empresas públicas y privadas aquellos costos que no sean justificables. Desgraciadamente tenemos aquí dos situaciones adversas. Este proceso que se conoce cuando se retira algún ingreso que no esté debidamente justificado en su orientación a costos, lo conocemos en el argot como mitigación de precios o mitigación de costos. Es decir, si tú pretendes imputarle a la energía un costo que no se explica, no está dentro de los parámetros determinados por la comisión como piden de la Secretaría, se mitiga esa pretensión de obtener un ingreso. Hay que recordar también que hay un retorno garantizado para las empresas, pero básicamente lo que las empresas privadas tendrían que estar haciendo
para enfrentar la prevalencia en el tema de generación y comercialización, porque recordemos que el párrafo sexto del artículo 27 constitucional señala que las empresas quitó la participación privada en transmisión y distribución, pero dejó sin perjuicio de que las empresas privadas puedan participar en los demás sectores de la industria en los términos que, respetando la prevalencia, en los términos que determinan las leyes. Y esta ley determina prevalencia de CFE no solo en generación, sino también en comercialización. O sea, la comercialización y la generación de las empresas privadas no podrá ser prevalente sobre CFE. Y ahí es donde las empresas tienen que tener muy claro cómo se van a analizar los costos que se imputan a sí mismos las empresas cuando entren al mercado eléctrico mayorista. Afortunadamente quedaron algunos capítulos del principio de máxima transparencia del mercado eléctrico y de las actividades de la industria eléctrica, tanto de las empresas públicas, de la empresa pública, como de las empresas privadas. Por supuesto, le pusieron la muletilla siempre y cuando no se afecte la seguridad nacional y no haya una amenaza a la continuidad y confiabilidad en los términos que se determine en las leyes de transparencia. Pero, o sea, sí hay alguna herramienta para poder vigilar. Y esto ya es, naturalmente no podemos dejar la vigilancia en una Comisión Nacional de Energía, que además no puede revisar a fondo, porque va a depender la información de la Comisión Federal de Electricidad, y no tenemos tampoco una estricta separación legal que estaba a cargo de la Secretaría. Eso desaparece por completo, se abrogan los términos de estricta separación legal, y si bien la Secretaría puede determinar que los agentes económicos de la industria eléctrica se separen operativa y contablemente, no lo puede hacer respecto a la empresa pública. Entonces tenemos ahí riesgo de subsidios cruzados, riesgos de subsidios ocultos, de costos de transferencia indebidos que debemos atacar como abogados y como abogados de empresas con transparencia, ¿no? Entonces, sí hay una orientación a costos, sí hay facultades de la autoridad reguladora para mitigar precios, de revisar costos, y las metodologías que emita la comisión deberán justamente tener estos ingredientes, pero no esperemos que las autoridades ni la empresa lo hagan de motu propio, ¿no? Muchas gracias. Esa sería mi respuesta respecto a las tarifas. Pues sí, doctor, imagínese, pues es toda una camisa de fuerza, ¿verdad? Definitivamente. Pues bien, estimado Ángel, en tu caso me gustaría preguntarte, ¿qué implicaciones tendrá la reforma en los permisos de generación y autorizaciones de importación y exportación obtenidos bajo el régimen de la ley de la industria eléctrica, mi estimado Ángel, por favor? De acuerdo, Pedro. Pues mira, la respuesta es muy similar a la que nos está dando Maciel, ¿no? En términos estrictos, lo que nos indican los transitorios es que los mismos se respetarán en los términos en los que fueron otorgados, ¿no? Es decir, una vez ya otorgados, se van a respetar y mantener, ¿vale? En eso podemos darle tranquilidad a los inversionistas respecto a los permisos que actualmente ya tienen vigentes, ¿no? Y se mete el mismo excepción o la misma disyuntiva indicando que no podrán ser prorrogados, ¿no? Una vez terminada su vigencia, porque recordemos que todos estos permisos de la ley de la industria eléctrica tienen una vigencia determinada, los mismos no podrán ser prorrogados una vez terminada su vigencia, y bueno, cada uno de los activos tendrá que buscar la modalidad del tipo de permiso más ideal a sus actividades y de acuerdo a este tipo de permisos que actualmente se están previendo, ¿no? Respecto al tema de la importación y la exportación, hay un cambio relevante, y es que anteriormente todo lo previsto a las actividades de importación y exportación de energía eléctrica eran reguladas por la Comisión Reguladora de Energía. ¿Okay? Actualmente lo que se está previendo en la ley del sector eléctrico es que las atribuciones relacionadas con la importación y exportación de energía eléctrica pasan a la Secretaría de Energía, ¿no? Ella va a ser la que se va a encargar de la autorización de las mismas, seguramente también, o mejor dicho, también sería cargo de estas autorizaciones de importación y exportación que ya fueron otorgadas, ¿no?
Aquí también vale la pena comentar lo que puede ser de interés para los inversionistas, es que los contratos de cobertura eléctrica que ya estén firmados, así como los contratos de interconexión que ya se encuentren celebrados y firmados, se mantienen en los términos bajo los cuales se firmaron y se rigen conforme a las disposiciones jurídicas al momento de su celebración, lo mismo que los permisos, ¿no? Entonces aquí para ellos les va a seguir siendo aplicable la ley de la industria eléctrica únicamente con estos bemoles que han sido comentados en la mesa, que es el tema de la prevalencia de las empresas públicas del Estado, ¿no? Y la participación en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Ahí tendremos que ver exactamente cómo queda ya en las bases del mercado regulada este tema de la inyección de la energía eléctrica de estos generadores, ¿no? Especialmente aquellos que propiamente buscaban obtener todos sus recursos directamente del mercado eléctrico mayorista. Veremos qué tantos cambios puede haber al respecto, pero en términos iniciales se estarían respetando en los términos en los que fueron otorgados, ¿no? Y voy a hacer también señalamiento de aquellas solicitudes que se encuentran en curso de ser resueltas por las autoridades competentes, ¿no? En este caso sería la Comisión Reguladora de Energía, posteriormente pues va a ser la Comisión Nacional de Energía, y es que las mismas, las cuales pues fueron presentadas previo a la publicación de la ley del sector eléctrico, se deben resolver conforme a los términos en los cuales fueron solicitados, ¿no? En términos estrictos, tendrán que resolver conforme a las disposiciones jurídicas que estaban vigentes al momento de presentar la solicitud de permisos, ¿vale? Y esto aplica tanto para generación como para importación. Así es. Muy bien, pues les recuerdo que estamos en la mesa de análisis, implicaciones de la reforma en los permisos existentes y el acceso a las redes. Todo un tema, estimados amigos. Y bien, estimada Maciel, si me pudieras ayudar en el caso, digamos, digamos, las empresas concentrales, bajo autoabastecimiento o PI, ¿podrían migrar a los nuevos esquemas de la ley del sector eléctrico? ¿Cómo van a quedar? Porque al final, pues ese es otro de los grandes temas, ¿no? O sea, si pueden migrar, no pueden migrar, y como ya han estado preguntando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro que sí, Pedro. Y un favor, ¿podrías, proyectar la última slide de la presentación? Digo, nada más como para tener ahí el overview justo del tema. Bueno, en efecto, justo uno de los... La siguiente, por favor. Lo que son los titulares, por ejemplo, de los permisos de autoabastecimiento y otras figuras que también son a la luz de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se establece dentro de los transitorios de esta nueva ley del sector eléctrico un procedimiento para que puedan migrar justo a estos nuevos esquemas, ¿no? Entonces tienen dos opciones. Una, o se quedan dentro de los esquemas de la ley abrogada, o bien van a migrar a cualquiera de los nuevos esquemas de la ley del sector eléctrico. Ahora bien, respecto a la migración, lo que ahorita tenemos básicamente son, digamos, los lineamientos más genéricos que se establecen dentro de este régimen transitorio de esta ley del servicio del sector eléctrico. Sin embargo, todavía no están emitidos los lineamientos y va a ser también tarea de la CENER emitirlos, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que dentro de las reglas del juego que van a regular esta migración de estas figuras, pues se tiene primero que la CENER promoverá, y lo pongo entre comillas, la migración expedita mediante programas de simplificación administrativa y agilidad técnica. Y aquí lo mencionan una ventanilla única, ¿no? Entonces, aquí, digo, es interesante también ver cómo esta tarea de la migración, algo que sería dentro de la comisión, que podríamos pensar de la Comisión Nacional de Energía, porque hoy en día ese tipo de procedimientos de migración se llevan desde la CRE, pues no, se le regresan de alguna u otra forma también a la CENER, ¿no? Para establecer todos estos lineamientos, ¿no? Ahora bien, en este sentido, también es importante señalar que esta migración se puede dar desde dos aristas, desde lo que es las cargas o desde lo que es la generación, ¿no?
Aquí para el tema de la generación nos hablan que tiene que ser la totalidad de la capacidad de la central. No puede ser una parte nada más de la capacidad, sino tiene que ser el 100%. Y también se facultan a las cargas, lo cual desde hoy en día existe justo esa posibilidad de migrar, ya sea junto con la central de esta figura de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica a estos nuevos modelos, o bien hacerlo de forma independiente, ¿no? Para poder obtener lo que es el suministro básico o calificado, dependiendo de cuál sea la demanda que tenga esta carga, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, vemos que también se abre esta puerta de la migración, que nuevamente ya venía en la misma línea de lo que traía los modelos de, digamos, más bien las reglas del juego de la ley de la industria eléctrica, a punto prácticamente de ser abrogada. Y pues, pero bueno, todas estas reglitas del juego, pues lo vamos a dejar ahora sí que en manos de la CENER, que es la que va a establecer estos lineamientos, y vamos a ver cómo se va a favorecer o cómo se va a implementar esta migración técnica, bueno, bastante ágil de forma técnica en una ventanilla única, ¿no? Considerando también lo que ya había dicho en la primera intervención, ¿no? Estamos hablando de que hoy en día se prevé que la Comisión Nacional de Energía tenga que ir a tocar la puerta para muchas cosas a la Secretaría de Energía, que también haya una falta, digamos, de independencia, de autonomía, de experiencia técnica, ¿no? Porque también mucho de lo que son los operadores y las personas que forman parte de la comisión hoy en día probablemente no sigan, o digo, y también, digamos, si la consideramos, si la comparamos con la comisión de hace más de 6 años, pues también estamos viendo que ese profesionalismo y ese tecnicismo, pues tal vez no sea el adecuado. Entonces, esta parte de tener una migración simple, ágil, pues se pone un poco en duda, ¿no? Pero pues bueno, ya veremos cómo vienen estas reglas del juego y realmente qué va a ser lo que más favorezca a cada uno de estos esquemas. Sí, sin duda, habría que esperar, pero también es una realidad que si hay una concentración en la gestión ya de la actividad en la CENER o en la Secretaría de Energía o en la Secretaría de Energía si se quisiera ver de otra manera, ¿no? Entonces, aquí también surge el tema, ya lo mencionaron, el concepto de vinculante. Entonces, digamos, si consideramos, por ejemplo, doctor, Pedro Francisco, ¿cómo se podrían alinear los nuevos proyectos de generación a la actividad de planeación del gobierno federal? Digo, considerando que ese concepto, pues, de alguna manera, pues determina, ¿no? Entonces, ¿cómo se pudiera manejar esto, doctor? Si me hace favor. Claro, una de las preguntas que más recurrentemente se han hecho en relación con la nueva reforma a la ley, una reforma al régimen jurídico del sector eléctrico, es si subsisten las subastas. Y recordemos que las subastas eran un mecanismo por el cual la Secretaría de Energía, en una planeación indicativa, buscaba obtener inversiones en proyectos de inversión en los que el suministro básico, empresas públicas y privadas bajo el régimen de la energía eléctrica, requerían por ley adquirir energía y servicios y productos asociados, energía, potencia y productos asociados, para satisfacer las necesidades del sistema eléctrico nacional, le hace de los consumidores. Eh, ¿Qué pasa con la planeación vinculante? Ya las empresas no van a buscar un lugar donde establecer sus proyectos de generación, sino que tienen que alinearse a una planificación centralizada, como en antaño, en la cual las empresas se establecían con base en siguiendo la arquitectura de la Red Nacional de Transmisión. Eh, ¿Qué pasa con las subastas? Técnicamente no desaparecen, porque la iniciativa indica que el suministro básico podrá adquirir energía mediante los mecanismos que el SENACE lleve a cabo y que estén previstos en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, técnicamente hablando, el SENACE podría tener subastas de conformidad con las reglas que al efecto se expidan. Ya sabemos lo que pasa cuando estos últimos regímenes concursan servicios públicos, ¿no? Pero técnicamente existe la posibilidad, al amparo de la ley del sector eléctrico, que el suministro básico adquiere energía
al menor costo posible. Además, la prevalencia que tiene CFE en los dos segmentos en los dos extremos de la cadena de valor de energía eléctrica es la prevalencia, también por disposición de la ley, se debe lograr dentro de la operación del mercado eléctrico mayorista. Entonces, jugando un poco con este 54% del promedio anual de inyección al sector que debe haber, pues las empresas podrán proyectar sus inversiones privadas, y estamos hablando de empresas privadas porque es la manera en la que podríamos hacer crecer la generación bajo este techo del 46%. Una disculpa. No hay cuidado, son cosas que pasan. Me enteré que te falló el suministro eléctrico básico. Sí, 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 sí. Vulgo, se fue la luz, ¿no? Sí. Pero bueno, pues si por favor retomamos con la presentación. Usted me estaba hablando del tema de los proyectos, cómo se iban a alinear Sí, a la producción del gobierno federal, por favor. sí, gracias, muchas gracias. De hecho, ya prácticamente estaba cerrando. A diferencia de la planeación indicativa que está vigente hasta el día de hoy, con la entrada en vigor de la nueva ley del sector eléctrico, la planeación será vinculante. Esto quiere decir que todos los proyectos de generación tendrán que alinearse al programa del sector eléctrico que presente la Secretaría de Energía. Tiene esto pues serias desventajas porque evita que decisiones de mercado y decisiones de ubicación más de ubicación idónea modelen la decisión de inversión. Ventajas, esa es la desventaja. La ventaja es que la orientación de los proyectos de inversión todavía permanece criterio económico para la generación y para el despacho. Entonces, todavía hay cierto grado de racionalidad en la nueva ley del sector eléctrico que permite, si no minimizar, cuando menos atenuar la incertidumbre en proyectos que están centralmente planificados. Ahora, tampoco es una tragedia o no es una destrucción total del esquema, porque recordemos que los proyectos de productores independientes de energías, autoconsumo, cogeneración, al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se realizaron bajo un esquema centralizado de planeación, y aquí a partir de CFE, ¿no? El POICE no era otra cosa más que esa planeación centralizada. Entonces las empresas tendrán que adaptarse un poco a dónde está la topología de la red y buscar el suministro básico que idealmente adquirirá su energía bajo medios competitivos que determinen el mercado eléctrico mayorista, pues permitirán tener claridad respecto a los proyectos de inversión. Entonces, esa sería un poco la manera en que las empresas privadas tendrán que reorientarse un poco al amparo de lo que ya conocimos con la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Así es. Sí, sí. Sí. Gracias. Sí, como usted comentaba, bueno, pues las subastas, pues todavía puede ser un recurso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ahora sí que para CFE y para los privados, ¿no? Para que de alguna manera, le entren al mercado. Bien, pues estamos en la mesa de análisis, implicaciones de la reforma en los permisos existentes y el acceso a las redes. Pues bien, pues ya entramos a la etapa final, estimada Maciel. Pues ahora sí que ha estado muy interesante la mesa. Entonces, si pudiéramos ir concluyendo el tema de los permisos, si me haces favor, ¿cómo viene? ¿Cómo viene todo esto? Bien, como dicen, todavía faltan algunas pues los reglamentos y toda esta información que va a ser determinante sin duda, pero bueno, si me haces favor. Con gusto, Pedro. Bueno, como conclusión, yo podría decir que si bien, como vimos,
en cierto grado este proyecto de ley del sector eléctrico ha disminuido la excesiva ambigüedad y, como mencionó más el doctor Guerra, la excesiva discrecionalidad que tienen las autoridades en este sector y en las figuras de cómo va, digamos, cómo va a jugar en este caso los participantes en el sector eléctrico. Pues vemos que todavía hay bastantes temas en el aire, ¿no? Y en su mayoría son los cómo, ¿no? Y un gran ejemplo respecto de estos temas que todavía no alcanzamos a ver realmente cómo se van a aterrizar, cómo van a ser las reglas del juego, pues es el tema de los esquemas de autoabastecimiento y los productores independientes de energía, ¿no? Ya al menos ahorita nos bajó un poco el estrés cuando sabemos que no se van a eliminar simplemente por decreto de ley de un momento para de otro, y que al final del día se tuvo un poco, digamos, de cierta templanza para poder respetar el principio de retroactividad y derechos adquiridos. Pues en este sentido vemos todavía que sí, van a existir estas dos oportunidades. De una te vas prácticamente a estos nuevos modelos de la ley del sector eléctrico y la otra te mantiene bajo lo que es la normatividad de la ley del servicio público de energía eléctrica. Pues todavía hay muchas reglitas del juego que no están escritas, ¿no? Y ahora es cuando vamos a ver con qué viene la CENER, digamos, posteriormente a esta emisión de las leyes secundarias, que con estos lineamientos que nos van a aterrizar más estos temas, ¿no? Entonces, prácticamente como conclusión, pues tenemos un poco más de claridad en el camino, sobre todo para la inversión ya previa, de cómo se van a ir moviendo las aguas, pero todavía los cómo, que también son muy importantes, y lo hablamos también respecto al tema de las tarifas, por ejemplo, un tema de Porto Estampilla, pues es bastante relevante, ¿no? Ahora sí que nos tocará nadar en aguas nuevas para poder las oportunidades para seguir generando, digamos, esta inversión en el sector que mucho necesitamos, ¿no?, para el desarrollo del país. Así es. Pues bien, estimado Ángel, digamos, estamos entrando a la etapa final, pero sin duda por ahí todavía queda un poco el tema de las implicaciones que tendrá la reforma para los permisos de suministro y para centros de carga. Sin duda que es un tema que también está ahí y que pues también creo que surge esas preguntas, estimado Ángel. Correcto, Pedro. Pues fíjate que el cambio más relevante justo lo tenemos en el suministro básico, ¿no? Recordemos que de suministro tenemos o preveíamos tres grandes vertientes, ¿no? Suministro básico, que es especialmente para todos aquellos consumidores menores a 1 megawatt. El suministro calificado, que usualmente son más de 1 megawatt, ¿no? Conforme a los términos actuales de las disposiciones. Y suministro de último recurso, ¿no? Les digo que el cambio más relevante justo está aquí en el suministro básico, porque estos tres segmentos o estas tres, digamos, áreas estaban aperturadas al sector privado, ¿no? Había un régimen de competencia en el mismo y bueno, se intentó, o por lo menos se otorgaron sí algunos permisos relativos al suministro básico, aunque sabemos que en la realidad nunca terminaron por operar, ¿no? ¿Y por qué? Por esto justo que nos comentaba el doctor Guerra, estos permisos recordarán que tenían la obligación de adquirir su energía y productos asociados en las subastas eléctricas, ¿no? Sí. Resulta que cuando ya estaban cercanos a obtenerlos, no pudieron adquirirlos porque decidimos, como Estado mexicano, detener estos procedimientos competitivos, ¿no? Denominados como subastas. Y bueno, pues los suministradores básicos competidores de CFE Suministro Básico no pudieron adquirir sus productos para poder empezar a realizar sus actividades, ¿no? Conforme al régimen actual, esta modalidad del suministro básico se decreta como exclusiva, ¿no? Del Estado mexicano. Solamente la empresa pública puede prestar el mismo, por lo cual ya no hay una apertura a los particulares, ¿no? Respecto al suministro calificado, pues se mantendrán igual que lo vimos con los permisos de generación, ¿no? Otorgados tanto conforme a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que nos comentó Maciel, así como los permisos otorgados conforme a la Ley de la Industria Eléctrica, se mantienen en los términos en los que fueron otorgados y hasta la vigencia de los mismos, ¿no? Igualmente, pues no pueden ser prorrogados y con la misma
disyuntiva, ¿no? O el bemol de que tenemos una prevalencia estatal con una diferencia relevante que actualmente no sabemos exactamente a qué se refiere esa prevalencia estatal en el suministro, ¿no? Comparado con generación que tenemos ya una previsión de un 54% de la energía inyectada a las redes, comparado con el 46% de la energía que sería inyectada por los privados. En el suministro formalmente no sabemos cómo se va a determinar esa prevalencia estatal, ¿no? Puede haber pues distintas maneras, ¿no? La manera en la que tendrán ellos la mayor cantidad de energía que se consuma de las redes o por número de centros de carga, que eso definitivamente ya lo tienen, ¿no? Si solamente consideramos el número de centros de carga, pues el suministro básico definitivamente ya tiene esa prevalencia total. Pues por ahí tendremos que ver exactamente cómo queda en los reglamentos, en el reglamento de la ley y bueno, en las disposiciones administrativas, cómo se ve, se termina por prever esta prevalencia estatal, ¿no? Respecto a los centros de carga, pues creo que especialmente ellos van a, igual, derivado de que los permisos mantienen su vigencia, pues digamos que pueden tener cierta tranquilidad en que pueden mantener el régimen o las condiciones que actualmente tienen los centros de carga y bueno, los retos que actualmente conocemos para los mismos, ¿no? Tal vez un incentivo, ¿no? O alguna aspecto positivo que pudiesen llegar a tener, si acaso, los centros de carga y solamente desde un punto de vista meramente económico, es el tema de la adquisición de los certificados de energías limpias. ¿Por qué? Me refiero al tema de que los certificados de energías limpias serían otorgados a todas las centrales eléctricas sin importar la fecha de su inicio de operación, ¿no? Esto, por supuesto, seguramente aumentará el número de certificados de energías limpias que existan en el mercado, lo cual implicará una mayor oferta y tal vez, veremos si así ocurre, una disminución de precios respecto a los certificados de energías limpias. Creo que especialmente eso es lo que estaremos viendo respecto al suministro, centros de carga y que, bueno, pues definitivamente tendremos que ver cómo queda en el reglamento y las disposiciones administrativas. Así es. Pues bien, doctor, esa palabra de prevalencia toma relevancia cuando pues, vemos el despacho, ¿no? Pues cómo va a ser, ¿no? Yo creo que es muy importante esa parte. Por favor, y bueno, pues ya para ir cerrando, si me hace el favor. Sí, yo creo que la economía se va a imponer. Si hay un comportamiento racional en la empresa pública del Estado, naturalmente va a optar por comprar la energía más barata disponible en el mercado. Un tema que no platicamos, no comentamos, el autoconsumo interconectado, que es una figura que le permite a las empresas generar su propia energía eléctrica de 0.7 a 20 megawatts y deberán, una vez que se autoconsume, de que se consuma para usos propios la energía, venderse la CFE obligatoriamente quien tendrá la potestad de adquirirla. Entonces, las reglas deberán decir qué pasa si CFE no ejerce esa potestad. Pero el autoconsumo interconectado es muy importante. Y acotando un poco a lo que han dicho Berenice y Ángel, la prevalencia en comercialización, en mi opinión, por la ideología que trae la exposición de motivos, debe estar orientada, y esta es una suposición mía, al suministro calificado, porque había muchas quejas cuando iniciamos la reforma y la apertura a la competencia en suministro calificado sobre las empresas privadas de suministro calificado que descremaron el mercado de CFE. Entonces, yo creo que la prevalencia en comercialización va un poco en ese sentido y seguramente estará determinada la ideología de ese término se reflejará en el reglamento. Yo reitero, la confianza que tengo yo es en el comportamiento racional de las empresas y seguramente la economía y la eficiencia económica deberá prevalecer en las decisiones que tome tanto la empresa pública, que ahora se elige como el fiel de la balanza en todo el sector energético, y la autoridad, la superautoridad que tenemos en la Secretaría de Energía y el órgano técnico
sectorizado que es la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Y finalmente el SENACE, bueno, el SENACE es lo que opera, es una actividad estratégica, control operativo, y ahí también sigue vigente el criterio de eficiencia económica, ¿no? Entonces, tengo la confianza, la esperanza, más que la confianza, de que la economía se imponga. Y muchas gracias, ¿no? Y muchas gracias por el aprendizaje en estos de mis compañeros de mesa. Sí, muchas gracias, doctor. Pues sí, yo creo que el factor económico sin duda va a ser determinante y esperemos que sea el factor que domine hacia adelante, ¿verdad? Pues bien, estimado Ángel, estimada Bernice, si tiene un último comentario ya para cerrar. Adelante, Maciel. Claro que sí. Pues bueno, más que nada, pues ahora sí, esperemos que, como dice el doctor Guerra, el mercado realmente se pueda, digamos, señalar un poco hacia dónde va el camino y que la razón económica pueda ayudar un poco a la implementación un poco más racional respecto de estos nuevos modelos, ¿no? Claro. Desgraciadamente creo que también la excesiva ambigüedad, la excesiva discrecionalidad que se está dejando en las autoridades pues puede jugar a favor o puede jugar en contra, ¿no? Y ya será también después ver justo en estos lineamientos cómo podemos ir aterrizando y sobre todo ir generando seguridad jurídica para los participantes que ya se encuentran actualmente en el mercado, pero también aquellos que eventualmente deberían de entrar también para satisfacer toda esta alta demanda que tenemos de energía eléctrica, ¿no? Hoy en día, yo lo veo desde mi trinchera, hay muchos proyectos que les gustaría expandirse, pero que uno de los grandes deal breakers es el tema del suministro de energía, ¿no? Y estamos hablando de diferentes industrias que se ven afectadas por este tema y que también mucho de lo que podría también ayudar al crecimiento económico se ve de alguna u otra forma también afectado por esta falta de energía, ¿no? Entonces, si bien ahorita esta figura del autoabastecimiento, autoconsumo interconectado llega a satisfacer de alguna forma este incremento a los 20 megas de esta necesidad, de este modelo y también al mismo tiempo busca que no, digamos, que no se haga tanto lucro respecto de las grandes empresas, porque también hay ciertas restricciones respecto a la propiedad de las cargas y esta limitante de que tienes que tener, digamos, o sea, no puedes generar más allá de lo que necesitas porque son para necesidades propias, pues veremos cómo va aterrizando este modelo también para tener canales en los cuales se pueda ver pues esta lógica de mercado que al final del día, pues también digamos, entre más incentivos hay, pues el mercado se va a manejar mejor, ¿no? Sin embargo, también pues esperamos que estas reglas pues den un poco de claridad y certeza para que podamos tener pues un sector eléctrico y un suministro eléctrico que se requiere para llevar a cabo las otras actividades dentro de otros sectores, ¿no? Y no nada más desde el punto de vista industrial, sino también del suministro básico, ¿no? Justo estos cortos que nosotros vivimos muchas veces y cómo también, digamos, se pueda como que asegurar esta parte del acceso a la energía, ¿no? A las personas, sin caer en el tema en este momento de si es un derecho humano, ¿no? Pues también, digamos, el acceso a energía hoy en día es una herramienta, es algo que se requiere también para, digamos, para poder disfrutar de otros derechos, ¿no? Entonces, ya sin más, pues nada más quiero agradecer por la oportunidad de poder estar en esta mesa con estos dos grandes expertos y en este foro, y pues muchas gracias por su atención. Gracias. Pues bien, estimado Ángel, por favor. Gracias. Pues primeramente agradecerte, Pedro, agradecer a Factor Energético por abrirnos sus puertas y pues, especialmente pues un honor estar aquí con la maestra Maciel y con el doctor Pedro Guerra, a quienes admiro a ambos, ¿no? Son definitivamente unos excelentes profesionistas. Y bueno, pues con mi cierre sería definitivamente lo que más nos interesa como usuarios es especialmente obtener la energía eléctrica y los productos asociados con las características especialmente pues de calidad, confiabilidad, seguridad, ¿no? Esperemos que esta reforma dé la suficiente seguridad jurídica y así se prevea en el resto de las disposiciones que se van a estar emitiendo, de manera tal que le podamos dar seguridad a los generadores, a los consumidores y llevar a cabo de manera adecuada la transmisión y la distribución, ¿no? Como lo comentaron, pues el tema principal es que requerimos una mayor generación, ¿no? De energía eléctrica y los productos asociados, pues para que podamos evitar aquellas ausencias de suministro eléctrico continuo y pues abaratar los precios, ¿no? Tal vez a los
consumidores no exactamente nos interesa si es de un particular o de un público, sino adquirir la energía eléctrica de manera constante y a un precio asequible para todos. Así Muchas es. gracias, Pedro. Sí, pues sí, esa palabra vinculante que esperemos que sea bien utilizada, bien como dicen, para poner la electricidad donde se necesita. Y esa palabra también prevalencia, que también que se utilice de la mejor manera para que este país tenga, bien como dicen ustedes, energía barata y donde se necesite, ¿no? Y estable, ¿no? De alguna manera que pues este país necesita energía de buena calidad. Pues bien, estuvimos en la primera mesa de la serie, implicaciones de la reforma en los permisos existentes y el acceso a las redes. Estuvo con nosotros la maestra Maciel Salazar. Ella es Manager Senior de Ernst Young México. También estuvo con nosotros Ángel Martínez, que es profesor de la materia de Derecho Energético. Y el doctor Pedro Francisco Guerra Morales, actualmente es asesor jurídico del Comité de Sustentabilidad del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Y bien, pues la próxima mesa será del sector hidrocarburos, implicaciones de la reforma energética en el midstream. Pues bien, yo les agradezco mucho su participación. Creo que tuvimos un panel de lujo, una mesa de lujo. Yo realmente estoy muy complacido con sus comentarios. Creo que la audiencia pues va a estar muy interesada en ver y escuchar sus conceptos y pues les agradezco mucho. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, un Gracias, gusto. hasta luego. Gracias. Hasta luego.